Hola amigos, Hola. buenos días, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos yendo al veterinario a traer a esta pequeña que ven aquí. Está un poco nerviosa porque hacía rato que no salía a la calle, con el invierno a veces es un poco difícil, pero la estamos trayendo porque le sale una bolita ahí en la barriga y vamos a hacerle unos análisis, unas cosas. A lo mejor hay que operarle para quitarle eso. Les iré informando toda la trayectoria. Aquí estamos en la clínica veterinaria, como pueden ver. Así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final. Desde el desierto hasta el mar cristal. Gracias, tía. Здрасте. А у нас были ранее не были? Bueno, aquí estamos. Nos dijeron que tenemos que entrar en el cabinet de la derecha, o sea, este. Está este abierto. Tendría que ser en este. Vamos a revisar a Lolita, a ver qué es lo que tiene, a ver cuál es el problema. Sí, Lola. Ay, Lola, ¿estás nerviosa? No pasa nada, el veterinario es amiguito tuyo. Como pueden ver, Lola ha dejado sus huellas a cada paso, por donde ha transitado. Lola. Tiene las patas sucias para dejar esas huellas tan negras. Ay, mi mae. Смотрите, перед операцией нужно будет... Bueno, nada, nos acaban de informar que tienen que hacerle un análisis de sangre, después tienen que hacerle un ultrasonido para operarla. Vamos a operarla para quitarle esa bolita que le salió de abajo. Y entonces se quedaría hoy aquí. En dependencia de cómo reaccione a la anestesia y todo eso, podemos recogerla o hoy por la noche o mañana por la mañana. Entonces nada, aquí estamos esperando porque nos dan la opción de estar junto con la perrita en el momento que le hacen el análisis de sangre y en el momento que le hacen el ultrasonido, o podríamos dejarle que se ocupen ellos y nosotros irnos. Pero queremos acompañarla porque ella se pone nerviosa, no está muy acostumbrada a gente nueva, y entonces para que no se asuste, vamos nosotros a estar con ella. Después que hagamos estos dos análisis, pues nada, la dejamos aquí y ya la prepararían para la operación. Ya le hicimos los análisis, ahora viene el ultrasonido. Está asustada. Мама, покажи лапку. Что, больно было, скажи? Пожалуйста, скажи. Вообще не больно было, да? Тетя была хорошая. Малашка. Aquí ven el aparato del ultrasonido. Vamos ahora a revisarle el corazón antes de la operación. Parece que es un requisito necesario. ¿Sí? Eso no duele, Lolita. Vas a ver que va a ser rápido. Ну вот как вот мы с 6 начались, мне кажется, просто они такие есть, просто вот когда ее помыли, расчесали, 7 лет. они не стали так касаться, просто. Открываются и не кажется, что они такие. Так надо ее будет носком поднять? Ну, поднимите. На правый бок, на левый. Прямо вот так же посмотрим.
No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Bueno, ya estamos en la casa. Mi querida esposa está preparando una cosa sabrosa. Pero bueno, les explicaré que ya dejamos a la perrita para la operación. Nos dijeron que 1 hora más o menos esperan los resultados de los análisis que hicimos. Y con ese resultado y una prueba que hace el anestesiólogo, ya pasan a la operación. Y estaremos recibiendo noticias después de las 2 de la tarde aproximadamente. En dependencia de cómo se sienta la mascota después, o lo recogemos hoy o nos dejan recogerla mañana. Hay alguien que quiere salir en la cámara, Que está protestando porque dice que por qué a ella no la firman. mírala aquí. Потому Quiere что salir, ¿no? пахнет мясом, а ей не дают мясо. Да, Мию? Lo que pasa es que ella está sintiendo el olor de aquello que quiere, ¿verdad? Que eso es lo que tú quieres. Ay, Dios mío. Nos llamaron ya de la clínica que la compañerita Lolascu, Lalita, ya está bien, ya se despertó de la operación. Dicen que todo salió bien, que ningún tipo de reacción negativa a la anestesia y que después de las 6 de la tarde, a cualquier hora, a partir de las 6 podemos ir a recogerla. Entonces, nada, venimos ahora a hacer una gestión, pero estaba cerrado el lugar. Hoy es sábado, pensamos que estaría abierto, pero está cerrado. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar y vamos a enseñarles un poco de este barrio, de esta calle en la que estamos en este momento, que se llama Toleví. Toleví es una calle importante, una de las calles principales de aquí de Almaty. Y vamos a irle mostrando un poquito para que vean. Ya nos están mostrando el centro de cardiología, aquí en el centro de la ciudad, en la calle Toleví. Y nada, les vamos a ir mostrando poco a poco. Después hoy vamos a ir a casa de la mamá de Victoria para ayudar a armar la computadora, que fue un regalo que se le hizo al padre el día de su cumpleaños. Fue hace poco, fue el 1 de febrero. En febrero nosotros tenemos muchos cumpleaños. El 1 de febrero fue el cumpleaños del padre. El 7 de febrero, o sea, el cumpleaños de mi hermano. Y nada, vamos a armar la computadora, ayudarle, porque él no sabe mucho, yo me voy a encargar de eso. Después de ahí, pues nada, iremos a recoger a la Lola y para la casa. Imagino que nos dirán todas las cosas que hay que hacer, porque lógicamente después de la operación va a haber que estarle curando la herida, desinfectando y esas cosas, los distintos cuidados. Así que nada, les iremos informando y mientras tanto les iré mostrando el camino aquí en la calle Toleví. Aquí de la acera enfrente, estoy parado justamente frente, es la Escuela de Medicina Nacional de Kazajstán, la universidad. Y aquí a la izquierda И aquí шашлыков. tenemos un lugar que se llama Shashlikov. Dice arriba que trabaja las 24 horas los pedidos a domicilio. Aquí trabaja un grupo cubano, como pueden ver, ahí está. Es un amigo mío también, que trabaja con 2 bailarinas, son artistas fijos aquí en este lugar. Y es un lugar bastante divertido, a la gente si quieren venir por la noche, los que viven aquí a disfrutar, a bailar, a comer. Shashlikov, para los que no saben, shashlik es los pinchos de carne, es una comida bastante popular en estos países del mundo, por esta región. Y Shashlikov viene siendo como un juego de palabras con la palabra de shashlik. Y entonces es lo que hay. Hay muchos lugares aquí en la ciudad de Almaty donde por la noche tocan grupos música latinoamericana. La gente pensará quizás que Kazajistán tan lejos, música latina, pero no, sí, porque hay varios grupos latinos, incluyéndome yo, que ese es mi trabajo principal. Tengo mi propio grupo de música latina y cantamos y hacemos actividades en distintos bares, restaurantes de la ciudad. Aquí están pegando casi a la esquina. Esto que ven aquí
Es un restaurante italiano, Mamma Mia, del 2002. Es un restaurante donde se come muy sabroso. He venido algunas veces. Y aquí tenemos las paradas de aquí de la calle Toleví. Como ya les había dicho, Toleví es una calle bastante principal, por eso las paradas siempre están llenas, hay bastante afluencia de gente. Hoy es sábado y la gente pensará quizás que el sábado será un día de descanso, verías más gente en la calle, pero no, es al contrario, porque muchas personas los días de descanso lo que prefieren es estar en la casa, en familia, sobre todo ahora en invierno, y esperan más bien a la noche. Por la noche, tarde, es cuando ellos deciden entonces salir a las discotecas o a los lugares a pasear, pero en estos horarios por lo general están en la casa descansando. Estamos aquí esperando en el semáforo. Pues bueno, esta tienda que ven grande aquí se llama Silkway City. Es la primera tienda a la que yo vine en Kazajistán, acabado de llegar hace 13 años atrás, porque un poco más arriba por esta calle, que se llama Naurizbay Batira, estuvo la primera casa donde yo estuve viviendo, un alquiler, cuando llegué en el contrato musical con mi grupo musical. Pero no voy a ir por ahí arriba ahora, voy a pasar por aquí para mostrarle dentro de esta tienda las distintas ofertas que podemos encontrar. No pienso entrar, pero desde afuera les enseñaré más o menos las cosas que hay. Por ejemplo, ya les voy mostrando. Ven que ahí dice Home Loft. Home Loft es una tienda para el hogar que vende todo de casa. Cuando entré me percaté que absolutamente todo lo que está dentro de esa tienda es de IKEA, al punto de que todavía mantienen las etiquetas de IKEA. Parece que ellos compran en grandes cantidades en IKEA y entonces lo distribuyen aquí en Kazajistán, pero con otro nombre. De hecho, si pueden apreciar en la puerta hay un cartel de IKEA que dice, pero no es IKEA, es Home Loft. También hay una tienda que se llama Marvin, que es una tienda que vende juguetes y cosas para los niños, además de libros y videojuegos. Mieshtaki Set es una tienda de electrodomésticos donde venden todo tipo de electrónica. Eurospar es una marca internacional que seguro la conocen como un supermercado. Intertop es de zapatos, zapatos de vestir a muy buen precio. Este es otra de las entradas. Ella se fijó en lo que a ella le gusta, evidentemente, que es lo que ella prefiere, es lo primero que ella va a ver, que es el pollo frito de KFC. Ay, es lo que a ella más le gusta. Там еще есть у них молочный коктейль? No, ahí no hay, ahí no venden batido de helado. Aquí en Kazajstán el KFC es bastante famoso, gusta mucho. Creo que es la comida rápida, el fast food más popular en Kazajistán. Decidimos entrar porque les confieso que había bastante frío y si seguíamos caminando por esta calle íbamos a llegar a una parte que ya mostramos en un video anterior, que es una universidad grande que tenía afuera un arbolito gigante, así que dijimos mejor vamos a entrar a mostrarles un poquito de este centro comercial y de las tiendas. Esta es Intertop, la que les dije que venden zapatos, pero por lo que veo no solo zapatos, también algunas ropas, abrigos, carteras, bolsos. Y aquí está el Marvin, que es la que les dije que es como una tienda de libros, de juegos para niños, incluso hay hasta videojuegos. Les mostraré. Evidentemente, casi todos los libros están en ruso o en kazajo. Encontrar literatura en español es muy difícil. Puede ser que existen algunas cosas, pero muy pocas. También hay mucha literatura infantil, libros para colorear, utensilios para la escuela también. Обычно, помнишь, есть отдельная полка с иностранными, ну, для иностранных языков. Yo pienso que este se llama Marvin Outlet, lo que significa que es con rebajas. Puede ser que al ser de rebajas no contengan todo lo que se puede encontrar normalmente en un Marvin normal. Ahora está diciendo mi esposa de que este se parece a Simon y que este se parece a mi guía. Ay, Dios mío. Aquí, como les dije, vemos utensilios para los niños, para pintar, para colorear.
Aquí una guitarra que está rebajada de costar 44.990 tengue a 19.999, o sea, 20.000. Aquí más juguetes. Целая, видишь? Todos estos juguetes están separados lógicamente por edades. Esta parte aquí es como cosas para bebé, de higiene, también pampers. Tenemos algunas cunas. Esta es la parte preferida de mi esposa. Любимое место моей жены. Yo sé que le gustan mucho. Aquí vemos Oreo. Venden Oreo de distintos sabores. Estos que son rellenos de chocolate blanco. Algún día quiero hacer un video probando los distintos Oreos que podemos encontrar aquí. Normalmente hay de muchos más sabores. Pero bueno, al ser este una Marvin de rebajas, hay menos cosas. Aquí hay algunos rompecabezas, pero son pequeños. Aquí con un flet. A mí me encanta el conflet, pero me gusta este, es blanco. Mi amor concentrada, escribiendo. Bueno. Es que unas amigas de nosotros nos están mandando fotos de unas vacas que compraron, que tienen un negocio familiar en una granja, y se ven aquí estas vacas de lo más graciosas. Mantequilla de maní, sirope, смотри, вот, я очень люблю сироп. Я тоже люблю. Это хорошие, кстати, вкусные Да, сиропы. no, 600. Un poquito caro, pero bueno, es lo que hay. Tenemos más juguetes, más cosas. Por lo que veo, la sección de los videojuegos aquí no está. No me gusta jugar en estas máquinas porque por lo general te roban. Pero bueno, me voy a arriesgar porque solamente cuesta 200 tengue. A ver si me puedo ganar un Batman de peluche. Vamos a ver si tengo la suerte. Это сумасшедший фанат Бэтмена. Он закончил игру. Vamos a pagar aquí con el teléfono. Compré un solo intento. У тебя есть один шанс. Vamos a ver si funciona. Vamos allá. Это или это? Какой больше легко? Тот лежит, не знаю, попробуй его. Эй, это обман. Tuve la posibilidad, pero perdí. Pues estamos bajando ahora al supermercado Eurospar para ver cómo se ve aquí. Vamos a ver qué productos nos encontramos, si hay algo de exportación. Aquí estamos en la parte del alcohol, todo tipo de alcohol. Martínez, Insano, vodka, whisky. Aquí vemos cómo venden también arroz, frijoles, chícharo, harina a granel y no solamente en las bolsas ya cerradas. Aquí tenemos todas las salsas, ketchup, mostaza y todo lo que se te pueda ocurrir. Y aquí los cárnicos, tenemos todos los embutidos, pescado, embutidos, chorizos, quesos para untar como quesos crema. Aquí tenemos muchos dulces, muchos cake, dulces distintos. Esta parte a mi mamá le encantaría, a pesar de que mi mamá es diabética y no puede comer mucho dulce, pero es completamente fanática. Tenemos este aparato donde tú pones el pan desde arriba, cualquier pan de lo que están ahí lo pones aquí y él te lo pica directamente para que te lo puedas llevar a la casa ya fraccionado en las partes que tú quieres. Muy cómodo. Aquí tenemos todos estos panes que, como pueden ver, los hacen aquí mismo en esos hornos grandes que están ahí. Son panes acabaditos de hacer, súper ricos. El olor a pan se siente súper sabroso. Ahora nos viene de frente aquí el aparatico de la Coca-Cola. Como pueden ver, este gatico con sus pomos. Muy interesante.
Ya nos vamos de aquí, pero quería mostrarles que esta es una de las pocas tiendas, pocos mercados en Kazajistán donde tú puedes pagar directamente. Es un sistema que en Europa hace muchos años que está igual que en Estados Unidos, pero aquí se implementó hace poco. Lógicamente hay otras casas donde la gente, están ahí las personas que te cobran, pero bueno, está esta opción también que es nueva aquí en Kazajistán. Estamos yendo camino al metro. Vamos a coger el metro para irnos a casa de la mamá de Victoria. Y mientras tanto le vamos mostrando el paisaje. Vamos atravesando un parque que tiene una fuente de lo más bonita, que en verano funciona, pero ahora está apagada, lógicamente, por la nieve y el invierno. Después de un arduo trabajo con el mapa, con la carta del teléfono, logramos encontrar la entrada al metro. Esta es la entrada que se llama Almalí. Vamos a irle mostrando poco a poco cómo se ve por dentro. Aquí les muestro cómo se ve el territorio dentro del metro. Esta estación es pequeña con respecto a otras. Hay otras que son mucho más grandes, pero esta es pequeñita. Y vamos a entrar ahora mismo. No sé si podré filmar en la parte de seguridad. Veremos qué pasa. Como pueden ver, allá atrás está el puesto de seguridad. No nos dejaron filmar, por eso lo encendí aquí para que pudieran ver algo a la distancia, pero no se va a ver mucho. Ahora estamos bajando en estas escaleras. Como ven, está bastante profundo. No es ni de lejos el más profundo, lo hay más todavía, pero este tampoco está mal. Estamos aquí entrando. Ese ruido que escuchan es uno de los metros que ya llegó. No sé si es el que me toca o no, pero no me voy a apurar porque yo sé que ellos van bastante rápido. Así que ahora miraré en qué dirección van. Miren cómo van saliendo algunas personas del metro. Mírenlo ahí, ya cerró sus puertas, ya no nos da tiempo. Pero ni siquiera sé tampoco si ese es el que me toca. Vamos a averiguarlo ahora. Aquí pueden ver cómo él llega. Vamos a montarnos ahora y filmaré con cuidado porque las personas podrían molestarse, así que ya veremos. Estamos dentro, ya estamos montados. Como pueden ver, está bastante concurrido. Debe ser porque ahorita se acerca ya la hora de la gente salir del trabajo. Pero esto para nada es todo lo lleno que puede ser. A eso de las 6 de la tarde, 6:30, esto va a estar repleto de personas. En el metro de Almatý. Acabamos de bajarnos del metro, de este que ven aquí. Y me encuentro con este mural que les prometo que no lo había visto nunca porque en esta estación específicamente no había estado. Esta es una de las nuevas que construyeron. Arriba, como ven, está la imagen de Astana y aquí abajo algunos caballos. Está bastante bonito. Ahora nos iremos hacia allá. Ya vamos subiendo varias escaleras y no acabamos de ver el final. Ahí, como ven, hay distintas propagandas en pantallas en los distintos lados de los pasillos aquí de la terminal de metro. A ver dónde encontramos. Oh, pues ya encontramos el final. Ahora son estas escaleras hacia arriba. Estamos subiendo. Arriba y de arriba. Me tiene loco con que se dice arriba o arriba. 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 Oh, Dios mío. Pues ya vamos de salida. Estamos saliendo del metro. Logramos nuestro objetivo. Aquí dice que Family Park, que es donde tenemos que ir, como ven aquí, es para allá. Así que la salida está de este lado. Oh, más jueguitos de estos que me gustan. Pero no, yo quiero un Batman. Y no he encontrado ningún muñequito de Batman. Para los que no saben, son fanáticos de Batman. Pero bueno, no viene al tema, pero fue un comentario para que supieran. Y ahora seguimos subiendo y vamos para la calle. Bueno, ya salimos, entonces tenemos que ir para allá. Pero quiero mostrarles rápido la entrada al Family Park. Como pueden ver aquí, el Family Park es un parque grandísimo con muchas atracciones para los niños y con muchas actividades, sobre todo en verano. Pronto, cuando se vaya el invierno, estaremos aquí mostrándoles. Y ahí trabajó esta niña que ven aquí. Там еще есть аквапарк. Tuvo un tiempo que trabajó y dice que hay agua para ella, le encanta todo lo que tenga que ver con piscinas y agüita y eso.
se los mostraremos en un próximo video. Ahora, hace poquito tiempo, porque realmente nunca lo había visto antes, empezaron a abrir este tipo de tiendas aquí en Kazajistán, que son tiendas coreanas. Bueno, pienso yo que sean coreanas porque las he visto en videos de Corea. Es esto que ven aquí. Parece que lo abrieron hace poco. Miren cómo todavía están los globos de la apertura. Vamos a ver qué es lo que tienen dentro, pero parece muy interesante. Sí, efectivamente son tiendas coreanas. Como ven, tienen el estilo de los vasitos con hielo para echar el refresco y estas como especies de bares donde tú puedes preparar tu propia bebida o tu comida. Vamos a ver. Y ven las distintas cosas que venden aquí en esta tiendecita, muy interesante. En Corea es muy famoso que tú compras un vaso de esto con hielo, porque muchas de las bebidas que venden las venden calientes y tú las puedes simplemente echar y probarla. Creo que vamos a estar probando una. Vamos a ver cuál escogemos. Pues nada, ya compramos este vasito y compramos esto, que es ¿de qué sabor era? Kiwi plátano, kiwi con banana. Или банан. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver primero esto, y ver, está un poco duro. Он жидкий. Ya. Se supone que esta bebida ahora la tenemos que echar aquí. La abrimos por aquí, tenemos abre fácil. Vamos a ver qué tal esta bebida. Vamos a echarla aquí. Primera vez probando una bebida coreana. Vamos a ver qué tal. Da exacta para estos vasos. Increíble, está riquísimo. Muchos para probar. Pues nada, ahora ya va a probar la bebida, vamos a ver si le gusta o no. Es un poco rara a mi esposa a veces con los sabores, pero bueno. По вкусу похоже на какую-то жвачку. Такой Dice que tiene приятный, sabor необычный. como a chicle, realmente no está malo. Pues ya, probamos algo nuevo, acabamos de desbloquear una nueva bebida coreana. Estamos pasando por la escuela donde estudió cuando era chiquitica, cuando era pequeñita, esta niña. Мне было 9 лет, когда я сюда пришла. 9 años tenía cuando entró en esta escuela. Вот здесь мы всегда все классы вот так вставали. У нас была линейка, когда 1 сентября. Significa que aquí hacían el matutino. Los niños se paraban aquí. Pues esta es la escuela de ella, donde ella pasó toda su etapa escolar. Aquí ven algunas casitas para los pájaros. Это делают дети в школе. Там тоже есть. Pues aquí en el territorio de la escuela hemos encontrado esta pequeña gatica o gatico, no sé, pero por la cara parece hembra. Такой красивый. Este edificio aquí no tengo la menor idea de qué cosa es. Veo que hay ropa Это tendida. какое общежитие. Imagino que debe ser algo como un albergue o cosas así. Es lo que parece. Y aquí vemos ese perrito negro que estaba cerca, nos vio y se fue. Parece que le dio miedo. Se ve lo más bonito. Мне кажется, они закрыли здесь выход. Да. Parece que nos cerraron aquí y vamos a tener que regresar. Es una pena. Queríamos cortar camino. Bueno, ya estamos aquí con Lolita después de la operación. Como pueden ver, tiene puesto esto para que no se toque la herida, también está rotita. Y nos mandaron distintas medicinas que tenemos que darle y también para curarle la herida. Ahora pues nada, ya nos vamos para la casa. Bueno, ya estamos en la casa, pero por lo que ustedes ven, la concentración de animales aquí, porque Simon está decidido a cuidar a Lola desde ahí arriba para que nadie la moleste en su etapa de recuperación. Y Milla también estaba aquí, lo que pasa es que se metió por ese huequito porque me tiene miedo. Mira qué foto más linda. Me tiene miedo porque yo la regañé el otro día porque se robó un pedazo de carne. Y ahí va el duende del bache. Mira para acá el duende del bache. ¿Qué vas a ir a hacer? Mira aquí. Esto es un peinadito nuevo que me hice, ¿me? Un peinadito que te has echado. ¿Para dónde vas? A fumar. ¿Para el balcón? Sí. Y aquí tenemos al compañero Simon y a Lola. ¿Cómo te sientes, mi chiquitica? Ay, Dios mío.
Bueno amigos, esto es todo por hoy. Por aquí les estaré dejando el último video que subí sobre mi paseo por el barrio en la zona de Barajolca. Y nada, espero que les haya gustado. En ese caso apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es gratis. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y déjenme en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. Así que nos vemos en un próximo video y chao. Buenos días, buenos días. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Aquí, como ven, mi querida esposa está preparando una pizza. Eso va a quedar muy sabroso. Pero tengo que contarles que esta compañera se operó ayer, solamente ayer, y miren ya cómo está. Está contenta, pide comida, come tranquilamente, camina. Significa que se siente bastante bien. Por supuesto, todos los días tiene que tomarse unas medicinas, unos antibióticos que mandaron. También hay que curarle la herida. Pero sabéis que está bastante bien. Aquí tenemos a este soldado que está aquí revisando todo, cómo se hacen todas las cosas en la casa. Y Millita no sé dónde está, andaba por aquí. Pero a ver si está aquí abajo. Pues no, se escondió en algún lugar. Eso que escuchan es el sonido de la máquina de café. Y en esta casa sin café no se puede vivir. Hola. ¿Y también te gusta el café? Hola amigos. Hola. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos en un video muy especial porque al fin llegamos a los 5000 suscriptores. Y tenemos un video especial, vamos a dar un premio. Vamos a hacerle a las personas unas preguntas sobre Cuba. Y quien me responda 3 preguntas correctamente se va a ganar 5000 tengué. 5000 tengué de aquí, del dinero de Kazajistán. Estamos en una calle que es como si fuera un bulevar, aquí no pasan carros, que se llama Arbat. Se la vamos a enseñar un poquitico primero y después escogeremos a las personas que van a participar, a ver si alguien se gana los 5000 tengué y ver qué saben de Cuba. Así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla, Isártelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Pues nada, les mostraré cuál será el premio. El premio gordo son estos 5000 tengué, que es el billete que ven aquí, de 5000 de Kazajistán. Y estos chocolates pequeños de chocolate de Kazajistán, Muy rico. se los vamos a dar a las personas que no ganen, simplemente por participar. Si no ganan, se ganarán un chocolatico, pero el premio gordo es los 5000, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a mostrarle un poquito de aquí de cómo se ve este lugar aquí. Aquí mismo es donde empieza esta calle, como pueden ver ahí, empieza. Tenemos aquí este 2025 y esta es esta calle que va hacia allá. Digo calle, pero más bien es como una especie de bulevar. Está lleno de tiendas y negocios a la izquierda y a la derecha. Y aquí viene la gente a pasear, a compartir, a comprar, pero por aquí no pasan los autos. Como ven, tiene bastantes adornos, cosas bonitas. Y de este lado tenemos esta familia de ositos. Y aquí mi compañerita esposa, que me dice a mí osito, quiere salir en el video porque dice que yo soy un osito. Fíjame a mí que soy un osito. Ey, foto. Cosquillita. Pues nada, vamos a encontrar las primeras personas, a ver a quién les vamos a hacer las preguntas y quién se va a ganar el premio hoy de los 5000 tengué por los 5000 suscriptores en YouTube. Bueno, nada, ya encontramos a los primeros muchachos. Vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta sería: ¿en qué continente radica Cuba?
На каком континенте расположена Куба? Южная Америка. Oh, Aquí правильно, есть еще два правильно. вопроса. Еще два вопроса, ладно. ¿Cuál es el idioma que se habla en Cuba? На каком языке говорят на Кубе? Вот я сейчас хотела спросить сама. Знаете, да вот какой? Я точно не знаю, есть ли кубинский язык, но это на испанском, на английском или либо на португальском. Вот. Один На это- ответ, тогда какой? На это 3 языка есть, но нужно одну сказать. Ну, либо испанский, либо португальский. Вот. И финальный ответ? Финальный ответ, ну я могу от вас предположить, что это испанский. Да, правильно, правильно. Последний вопрос. Vamos a la última pregunta, que es si me puedes mencionar una personalidad famosa cubana. Можете назвать одного известного человека, Че любую Гевара. известную личность? Нет. Че Гевара аргентинский. Просто он улетал на Кубу, вывез 2-3 года на Кубу для Я Revolution. могу еще No, hombre. этого назвать. Как назывался вот этот? Революционер кубинский. Сейчас я назову его фамилию. Дайте. Я знаю его. Революционер. Он потом был президент Кубы. Да, он. Да. Это тот человек, который перевернул всю политику и улучшил жизнь в Кубе. Я сейчас скажу, как его звали? Может, первую букву хотя бы знаете, чтобы я... F. Да. Фернан... Нет. Очень близко. Да, я знаю, я просто... Вот сразу резко спросили, я забыл. Ладно, Фидель Кастро. Фидель Кастро, есть. Поздравляю. Хорошо. Ну, был очень хорошо. Такой ответ в конце не делал. Все равно есть такой маленький подарок, который мы делаем все равно. Поэтому Ну это такие утешительные повестки. шоколад. Потому что, ну, на последний вопрос вы такие. Ну, спасибо большое. Спасибо. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Pues nada, tenemos a los segundos concursantes. La pregunta que vamos a hacer primero que todo es: ¿en qué continente está el país Cuba? На каком континенте находится Куба? Я не помню. Подождите. Мне география. Куба? Я думаю, либо Европа, либо где-то там, где Африка. Либо Europa y либо África. Ну, нет, это, Между ними есть еще это Африка. латиноамериканская страна, но... Ну ладно, ничего страшного. Географии. Нормально. Ну, давайте еще два вопроса, да, зададим? Ну, если лучше первый не дал, это просто подарок. Да, Окей. здравствуйте, так. Спасибо за участие. Спасибо вам. Bueno, nada, encontramos nuestros terceros participantes, ¿sí? Vamos a empezar con la primera pregunta, que en este caso sería: ¿en qué continente se encuentra ubicado el país Cuba? На каком континенте расположена Куба? Куба? Европа? Африка? Нет. Нет. Я думаю, буду сказать, потому что я начал говорить, что латиноамериканский канал это прям на Латиноамерика, Юж Америка. Прям у нас где Америка, тут низ, чуть-чуть низ Америка, там находится Куба. Южная Америка? Южная Америка, да. Но спасибо большое, все равно. Нет, это Вот. Да, все равно. Спасибо. Bueno, encontramos otros concursantes. Vamos a seguir con las preguntas. En este caso preguntaremos: ¿en qué continente radica el país Cuba? На каком континенте расположена Куба? Куба на Евро... Подождите. На... Ну вот, который Азия и Европа, да? Евразия. Нет. Может, на африканском? На Африке? Точнее, скажи сама. Америка, Южная Америка. Южная Америка. Ну ладно, все Спасибо равно. вам за участие. Спасибо большое. Спасибо. Increíblemente hasta ahora nadie nos ha contestado las tres preguntas bien. Solo un muchacho fue el que más cerca estuvo, pero falló en la última pregunta. Vamos a ver, creo que ya voy a preguntar por última vez.
Y si no lo contestan, pues nada, no se pudieron ganar los 5.000 tengués. Pero hice el intento. Vamos a ver con este último intento qué pasa. Pues nada, vamos a hacer el último intento. Pienso que esta vez quizás tengamos suerte. Y empezamos con la primera pregunta. ¿En qué continente está ubicada el país Cuba? На каком континенте расположена Куба? Так. Нет, не Евразия. Мозг в декрете отключился. Это нормально. Близко, что к Кубе находится? Америка. Да. На каком континенте находится Куба? Где Америка? Какой там континент? Северная Америка. Северная Америка? Континенте? Так. Южная Америка. О, правильно, правильно. Так. Хорошо, хорошо. Еще два вопроса. А второй вопрос, это ¿en qué idioma se habla? ¿Cuál es el idioma que se habla en Cuba? На каком языке говорят на Кубе? На испанском? Да. Oh. Классно. И последний вопрос. ¿Cuál, si pueden mencionar una personalidad famosa que sea cubana? Назовите любого известного человека. Че Гевара. Ладно, смотри, Кастро. Фидель Кастро, да? Правильно, правильно, правильно. Че Гевара, он аргентинский, просто он приехал на Кубу для помогать на революцию, но прямо он из Аргентины. Поздравляю, вы единственный сегодня. Felicidades, поздравляю. Да. Просто у нас сегодня 5000 подписки, поэтому мы решили делать такие вопросы. Канал маленький пока, ну ладно, потихоньку делаем. Скажите, что за канал, мы подпишемся, посмотрим. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Как он там называется? Se pusieron felices, de hecho no creyeron que se iban a ganar los 5.000 tengués, pero se lo ganaron. Fueron la única persona. Lógicamente tuvo ayuda de su esposo, pero no importa, en pareja lo lograron y se pusieron contentos. De hecho nos pidieron el canal para suscribirse y eso siempre da mucha alegría, da muchas ganas y deseo de seguir con este proyecto. Классно, я очень рада за них, что они победили. Y nada, pues les seguimos mostrando, vamos para casa de Victoria porque vamos a ayudar a conectar, a descargar algunos juegos que al papá le compraron una computadora por el día del cumpleaños y le gusta jugar, entonces yo voy a ayudar a descargar algunos juegos y esas cosas. Y nada, seguimos mostrándole la trayectoria. Bueno, estamos camino a la casa de la mamá de Victoria. Pero en el camino quería mostrarles algunos negocios que hay aquí en esta calle, en esta zona. Estamos en el centro. Eso es como una cafetería de comida turca, comida muy sabrosa. Aquí vemos un pequeño magazine, una pequeña tiendecita coreana que tienen, como ven, a estos cerditos que van al gimnasio. Esto también es otro restaurante coreano. Como ven, aquí lo dice. Tenemos aquí otro restaurante de comida rápida. Jojo Chicken, evidentemente es de pollo frito. Esta tienda no sé si es árabe o india, pero las letras pienso que debe ser árabe, no sé bien. Seguro venden té y incienso y cosas de ese estilo. Esto es como una cafetería de lapcha, o sea, de fideos. Estas calles son muy transitadas, en el centro hay muchos negocios, muchas ofertas para que las personas merienden, coman. Es una calle bastante transcurrida aquí en el centro de Almaty. De hace un tiempo para acá se ha hecho muy popular este tipo de té con bolitas con distintos sabores de fruta. Aquí, como pueden ver, hay un establecimiento que vende distintos sabores, tanto sea de fresa, de mango. Realmente yo pensé que no iba a ser sabroso, pero cuando lo probé entendí que estaba muy bueno, está muy rico. Esto viene siendo como una tienda de accesorios telefónicos, incluso teléfonos también. Y estamos en casa de la suegrita, que nos preparó un puré de papa con pollo. Mírale ahí. Que seguro va a estar muy sabroso, como todo lo que ella cocina. Vamos a probar. Pues aquí pueden ver un puré de papa que se ve muy sabroso. Ustedes no saben cómo huele, pero yo sí. Y con un pollito arriba. Y está una ensaladita de col con zanahoria, ají. Va a estar muy sabroso. Ay.
Bueno, ya estamos en la casa de Victoria. Ya se montó en el carro de casa de los padres, se va directo para allá, para el país donde ella trabaja. Y yo tuve que regresar porque tengo que cuidar y curar a esta belleza. Entonces, espérate, mi parte, espérate. Ahora echamos un poquito de esto aquí, este líquido. ¿Eso es líquido o eso es alcohol? Esto es como un desinfectante. Sí, pero le arde. Ya. Eso no hace nada. Eso no hace nada, mi corta. Ay, Dios. Tenemos que echarle un poquito más. El doctor explica que se echa directamente en arriba de ella y después con el algodón. Ya. Yo sé que te arde, mi amor, pero eso es bueno para ti. Ya, tranquila. Tranquila que esto es para limpiarte. Así la vamos curando, desinfectando. Voy a echarle un poquito más. Ya vamos a terminar, ya. No te preocupes, ya vamos a terminar. Ya. Miren quién está aquí. Miren qué belleza. Esta es Millita. Bonita. Pues nada, esto es todo por hoy. Por aquí les estaré dejando el último video que subí sobre la operación de Lola y la visita al veterinario. Espero que les haya gustado este video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es gratis, por favor. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y dejen en la caja de los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video y chao. Hola, amigos. Hola. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Sin eso no se puede empezar el video en el canal. Estamos en el centro de la ciudad, hoy hace muy buen día, el tiempo está bueno, hace sol y decidimos pasear un poquito por el centro y mostrarles un poco más de la ciudad. Como pueden ver aquí atrás está el Aerovaxal, que imagino que en los tiempos de la Unión Soviética vendían pasajes de boletos de guagua, quizás de tren, no sé. En la actualidad, allá adentro venden teléfonos, accesorios y cosas de esas. Significa que ya no se usa como quizás fue su objetivo principal en la construcción. Estamos aquí en otro, bueno, como pueden ver es casi como un bulevar, y allá al fondo está el bulevar donde hicimos las preguntas el día que ganamos los 5.000 suscriptores. Y o sea que llegamos a los 5.000 suscriptores. Vamos ahora no a hacer preguntas a nadie, hoy el video no se trata de eso. Vamos a pasear, vamos a enseñarles, vamos a mostrar un poco el centro de la ciudad del Mate. Así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Pues nada, vamos caminando y lo primero que nos encontramos aquí en este paseíto es a un niño, la estatua de un niño con su gorra de Kazajstán. Como pueden ver, es una pequeña escultura. No sé si lo que tiene en la mano es un teléfono, una tablet o algo es. Miren qué bonito, interesante. Nada, seguimos caminando. Como ya les mostré, allá al fondo está la calle Arbat. Vamos a irle mostrando. Mira quién nos encontramos aquí descansando. Un perrito. Yo soy fanático de los animalitos. Ven acá, cochita, ven. No tengas miedo. Sí. Ven. Tiene miedo. Quizás las personas no todos lo tratan bien y no está acostumbrado al buen trato de las personas. Y bueno, seguimos. Yo les comento que estos perros callejeros que ustedes ven se ven bastante fuertes, gordos, porque el gobierno los vacuna, les pone incluso hasta en la oreja un sellito que es como para que sepa que ese perro está protegido por el gobierno. Y esos perros no son simplemente callejeros que no tienen comida o que están mal cuidados, pero igual puede tener miedo porque siempre hay personas en la calle que puede ser que no les guste, que los maltraten, eso siempre se ve, y debido a eso tienen un poco de miedo al contacto. Pues vamos ahora a cruzar la calle y seguir nuestra trayectoria. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más.
y sigan disfrutando del video. Seguimos paseando y quería mostrarles, me llamó mucho la atención este mural, como pueden apreciar aquí. En Kazajistán, en las calles de Almaty, se pueden encontrar bastantes murales, muchos con temática de Kazajistán, a veces otras. Este leopardo que ven aquí es un animal emblemático de aquí de Kazajistán que se llama Baris. Aquí abajo ve que pusieron como esta especie, como si fuera chapa de automóvil con el nombre de él. Y aquí en la entrada del edificio pueden ver este mural. Se pueden encontrar otros, esperemos si en esta trayectoria del día de hoy encontremos algunos otros para mostrar, se los iré enseñando. Aquí este edificio grande que ven aquí tiene una tienda que se llama Waikiki, que es una tienda de ropa local muy buena, que también se comercializa en Rusia y en los países de la zona. Antes aquí estaba el Zara, no sé si lo quitaron, quizás está un poco más para allá. Como pueden ver está Mark Spencer, Polo, Cotton, bastantes marcas y tiendas de ropa. Ahora vamos a cruzar para entrar en el Boulevard de Arbat, pero esta vez para mostrarles todas las tiendas y todos los locales y todo lo que podemos encontrar en esta calle tan transitada por las personas para pasear, descansar y comprar. Este edificio grande, donde les dije que están todas estas marcas, también hay un cine y muchas tiendas, se llama Zoom. Y como ven en el cartel, se creó en 1961. Ese es el nombre del edificio completo, pero en su interior alberga todo tipo de negocios, tiendas. Vamos a irle mostrando un poco de lo que hay en él. Como les había comentado, aquí está la entrada a la tienda Waikiki. Y si seguimos por aquí, bueno, incluso a través de las vidrieras se puede ver la ropa distinta. La ropa se vende por el tipo de estación. Por ejemplo, en este momento estamos en invierno y por eso pueden ver ropa de invierno, abrigos, algunas ropas de vestir, camisas, blazer. Pero va a ser difícil encontrar, por ejemplo, shorts, camisetas y esas cosas, que eso es más fácil, lo vas a encontrar cuando pase el invierno, porque en verano las personas no se visten de esa manera. Cuando más para la casa puedes encontrar algún tipo de pijama o cosas así. Aquí, como pueden ver, Lumière Cinema es un cine que abrieron hace poco tiempo, relativamente ahora 2 o 3 años, no lleva el tiempo tan grande que tiene este establecimiento, y en ese cine se pueden ver películas, las últimas que estén en la cartelera. Aquí podemos ver un Starbucks, que los hay por toda la ciudad, está aquí en los bajos de aquí del Zoom. Tiene aquí la parte por dentro, en tiempo de verano esto está lleno de mesas aquí y las personas pueden tomar su café en la terraza. De hecho, en este café fue el primer lugar donde yo me encontré con mi esposa, el primer lugar donde tomamos café, ¿verdad, mi amor? Fue aquí, un recuerdo bonito. Aquí, ¿ven? Está la pantalla grande donde ponen algunas propagandas y las distintas cosas. Un niño llorando. Y bueno, aquí adentro es la tienda principal, vamos a entrar para mostrarles. Venden comida rápida, pero además de eso también vas a encontrar distintos puestos donde venden teléfonos, accesorios y todo ese tipo de cosas. Está ahí, mi amor. Не можно сюда? Хорошо. Pues nada, no nos dejaron grabar. Inmediatamente el guardia de seguridad nos dijo que estaba prohibido y de hecho no nos habíamos fijado, en la puerta está escrito que no se puede filmar. Dejan filmar con el teléfono, pero yo pensé que quizás por simplemente ser una cámara pequeña no iban a protestar, pero bueno, cámara al fin no lo permite. Tendremos que seguirle mostrando, pero lo que se puede ver en la calle. Y vamos allá, seguimos mirando. Les comentaré que este restaurante que ven aquí, que se llama Restaurant Tirol, es un restaurante en el cual yo trabajé hace muchos años. Casi al principio de llegar a Kazajistán trabajé en este lugar. Lo que yo me dedicaba, que era la música, de hecho todavía me dedico a cantar. Ahí canté como solista, pero después simplemente empecé a trabajar en otros lugares y no he vuelto a trabajar ahí en otra ocasión. Aquí vemos una pequeña estación de policía, pequeña, que para mantener el orden de las cosas que suceden aquí en este pequeño bulevar de Arbat. Seguimos caminando, les seguimos mostrando. Miren, interesante. Hay como un contenedor de basura en forma
de cohete. Está lleno, parece que principalmente es para botellas y de plástico. Interesante esta iniciativa. Aquí a la izquierda pueden ver varias tiendas, son distintas tiendas locales. Esta que se llama Altin, que es de oro y de joyas. Un poco más allá de alguna tienda coreana, tiendas de maquillaje, de ropa. En esta calle se pueden encontrar varios así, que lo mismo te encuentras que venden café o alguna comida rápida. Aquí están estos muchachos que parece que están jugando fútbol, en este pequeño espacio. Seguimos para allá, mostrándoles lo que vemos. Interesante, quiero comentarles que aquí, en este establecimiento, ahora se los voy a enseñar un poquito más de cerca, hay una tienda, en estos momentos es una tienda de zapatos, una tienda de ropa, que se llama Cari. Pero en este lugar que está esta tienda de ropa que se llama Cari, como pueden ver, hace algunos años atrás había un Burger King, casi acabado yo de llegar, y era mi lugar preferido, porque además de tener las hamburguesas súper ricas, vendían un batido de helado que estaba especial. Pero lo más interesante es que ningún otro Burger King tenía ese batido de helado, solamente lo tenían ellos. Algo que no entiendo por qué, si es una cadena debería tenerlo todos, pero no. Y después que cerró, ese batido de helado más nunca lo encontré en ningún lugar. Hay actualmente uno que hace Hardee's, la cadena también de hamburguesas Hardee's, pero no es lo mismo, no es tan sabroso como este. Y bueno, aquí vamos a enseñarles un poco de la galería. En la calle hacen como una especie de galería, artistas callejeros, y pintan sus cuadros y los tienen ahí a la venta. Vamos a mostrárselo para que vean qué bonito y qué interesante el arte callejero aquí en Kazajistán, en la ciudad de Almaty. Aquí estamos, vamos mostrándoles. Miren qué cosa más linda, qué cosa más bonita, sobre todo con pinturas y formas de lo que es la cultura de Kazajistán. Está muy bonito. Ahí, como ven, reflejando las montañas, la naturaleza de Kazajistán. Espero que se esté escuchando bien porque hace bastante viento. Yo sé que eso a veces puede afectar el sonido del video, pero esperemos que se pueda entender todo perfectamente. Miren qué bonito este cuadro. Estas tres mujeres con ropa tradicional de Kazajistán. Como pueden ver, está por toda esta parte y llega hasta allá. De hecho, hasta cierra un poquito ahí la calle. Se puede ver las distintas obras de arte hechas por artistas locales de Kazajistán. Muy interesante este estilo de arte, como pueden ver. Utilizan mucho lo que es el color dorado. Y allá abajo, como pueden ver, son las yurtas, las casas tradicionales que usaban los nómadas, los kazajos, en el tiempo de antes. Muy bonito todo. Pues nada, acabamos de encontrarnos estos dos conejos que parece que son actividades para los niños aquí en el parque. A los niños les interesa hacerse fotos con ellos, se ve lo más bonito, como pueden ver. Aquí están haciéndose fotos con estos dos conejos, lo más bonito, súper interesante. También podemos ver algunos músicos callejeros que a lo largo de esta calle se dedican a tocar canciones, y las personas pues nada, le dejan su dinerito. Incluso a veces tienen hasta el número de teléfono, pues si la persona no tiene efectivo también puede pagar con la tarjeta, haciéndole una transferencia de alguna propina. Acabamos de entrar en una tienda grande que se llama Silkwake. Recuerdan, hace poco estuvimos en Silkwake City, pero en este caso esta es Silkwake. Dicen que fue primero. En esta tienda que ven aquí, increíblemente, me compré mi primera guitarra. Ya no la tengo, la vendí, pero la compré aquí en esta tiendecita de música. Y esto es una especie de centro comercial pequeño donde hay distintas boutiques donde puedes encontrar cualquier cosa, desde ropa, tiendas de guitarra, accesorios para teléfono, como ven aquí, zapatos, incluso una máquina donde venden café, como pueden apreciar aquí. Oye, coffee. Mi amor quiere un café. ¿Quieres café? No, я не знаю, шоколад или кофе? Oh, ella no sabe qué escoger, si un chocolate caliente o un café. Я думаю, кофе, наверное, Шоколад не всегда хорошая идея. Cappuccino. Vamos a probar con un cappuccino.
A ver, ¿dónde hay que tocar? No sé, no quiere trabajar la máquina. Это сироп. ¿Será que está rota? Вот. Pues nada, nos hemos enredado en este momento con el aparato. Siempre que vamos a un lugar y hay un aparato de este es bastante fácil hacerlo, pero esta vez está un poco complicado. Pues nada, vamos a encontrar otro, porque aquí no... Просто было сильно нажать. Había que darle fuerte, con intenciones de rompernos un dedo. Pero bueno, parece que ahora funciona. ¿Qué más hay que hacer? Ah, hay que pagar ahora. Esperemos que salga por aquí, no por aquí, yo no sé. O será aquí en el medio. Yo realmente no sé por dónde va a salir. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Si sale por el otro lado hay que mover rápidamente el vaso para que no se bote. Ah, no, pues sí, parece que estamos bien. Me están preparando nuestro café cappuccino. Logramos hacerlo. ¿Estás feliz? ¿Y счастлива, что мы получили? Я закрою за нами, такой холодный ветер. Hace un frío, no es que haga tanto frío, lo que hay es viento, aire bastante frío. Ahí que como pueden ver están los distintos siropes para darle sabor. También hay azúcar normal que lo pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí están los sobrecitos de azúcar. Pero aquí está la opción del sirope que tiene distintos sabores de vainilla, de caramelo, de mendal y de miata, eso es menta. Можем попробовать миндальный? Как думаешь? Aquí hay distintas joyerías también, que viene siendo como joyería local. Bastantes adornos, anillos, pulsos, muy bonitos. Я очень люблю такие, это эмаль сверху нанесение. ¿Te gusta ese estilo? Aquí está el café que se preparó, le gusta mucho porque tiene sabor a almendado. Seguimos aquí, como pueden ver, un pequeño kiosco que venden medicinas y medicina asiática, china. Pues ven aquí este hombre musculoso, Muscle Man, hombre musculoso. Aquí venden evidentemente todo tipo, también eres fuerte, de suplementos deportivos, como pueden ver, queratina y bueno, todo lo que se necesite para entrenamiento. Incluso como pueden ver, aquí vemos esta con sabor a chocolate, esta con sabor a vainilla, esta con sabor a plátano, y son todos proteínas y suplementos deportivos. Hay muchos gimnasios en Kazajistán, realmente es bastante popular. Aquí esta parte es como todo de hombre. Como pueden ver, hay distintos tipos de regalos de hombre. Fosforeras, canecas de cuero. Muy bonito, interesante. Aquí esto es de mujer. La parte de hombre estaba del lado de allá. Aquí hay algunas bolsas. Estas son que vienen siendo como para computadora, para laptop. Es bastante grande esta tienda y tiene bastantes cosas. Desde una óptica, tienda de ropa. Este pequeño kiosco se ve como de accesorio para teléfono, ponerle la mica, como decimos en Cuba, que es el cristal protector. También veo marcos para fotos. Evidentemente aquí también hacen fotos y imprimen documentos. Son tazas donde tú puedes traer tu foto, la que quieras, y ellos te la imprimen en la taza. Muy bonito. Salam aleikum. ¿Qué perfume? Женские ароматы, разные. Давайте что-нибудь покажу вам. Давайте послушаем. Nos querían vender perfumes, nos dieron incluso estos palitos que traen un aroma, huelen sabrosos, pero en estos momentos no estamos interesados en comprar perfumes porque ya tenemos. Pero bueno, ya sabemos que aquí los venden y huele bastante rico. En esta tienda hay un segundo piso y evidentemente en este segundo piso también hay otras boutiques, pero estamos mostrando solamente la parte de abajo. Miren aquí qué bonito, se ven así cosas con un estilo como antigüedad. Increíblemente acabamos de encontrar un dominó. El dominó ruso, les daré una explicación interesante, solamente llega hasta el 6. No es como el dominó cubano. Es muy difícil encontrar aquí un dominó
que llega hasta el 9. Algunas personas, si no tienen la posibilidad de comprarlo fuera, lo que hacen es que compran 2 dominó y después con un plumón o algo pintan los punticos que falten y lo completan. De 2 sacan 1 para poder tener el dominó hasta el doble 9, porque aquí no existe. Gracias a Dios yo tengo mi dominó como buen cubano, que lo traje de Cuba y con eso juego. Que increíblemente esta señorita que ven aquí se ha hecho adicta al dominó. Le gusta mucho. Y para comer mal es hasta buena, me gana. Increíble. De cosas. Sí, también hay un juego local que se llama Nardos, que ella lo juega y con ese jueguito también nos gana a todos. Es que me tocó una esposa muy inteligente. Ay, Dios mío. Yo soy el artista de la familia y ella es la inteligente de la familia. Pues nada, ya estamos en la calle. En este momento como que no hace tanto frío. Parece que el viento dejó de soplar. Así tendremos la posibilidad de caminar y mostrarles un poquitico más. Estamos en mi pizzería preferida, Papa John's, donde la pizza está riquísima, rica. Sinceramente es la mejor pizza que he probado en Kazajistán. Y eso que hay restaurantes como tal, y Papa John's viene siendo más bien una cadena de comida rápida. Se supone que la pizza de restaurante debe ser mejor, pero hasta el día de hoy yo no he encontrado una pizza más rica, con mejor queso, con mejor masa, con mejor sabor que la de Papa John's. Hoy no sé por qué hay tanto viento. Espero que no se pierda tanto la calidad del audio del video con este viento tan fuerte. Aquí pusieron una alfombra roja para mi amor, para que pase, y entonces ella va a pasar por la pasarela de la alfombra roja. Ay Dios, como le gusta el artistaje, cosa más grande, caballero. Pues ahora vamos a ir a una tienda que está aquí en tercera enfrente, ahora se los mostraré, que es un Marvin. Si recuerdan, en un video anterior estuvimos en un Marvin Outlet, que significa un Marvin de rebajas, y donde les mostré varias cosas, pero también les dije que tanto se podía encontrar juguetes para niños como libros, como videojuegos. Pero en ese, quizás por ser de rebajas, faltaban muchas cosas, no había variedad. La sección de los videojuegos no estaba. Entonces ahora vamos a entrar en un Marvin que es el principal de la ciudad, y pienso por lógica que en ese sí debe haber de todo. Les mostraré qué es lo que tiene. El centro de Almaty es bastante bonito, y decirles sinceramente. También los barrios alrededor se puede decir que tienen otro estilo de construcción más soviética, pero a la vez son más tranquilos. En el centro te vas a encontrar de todo, sobre todo extranjeros, y cesticos de basuras como este donde quiera. Aprovecho para botar el café. Y nada, seguimos. El café estuvo rico, pero se estaba poniendo frío al final, tuve que tomármelo corriendo. Es que con este frío, si te tomas un café en la calle, no puedes disfrutarlo de esa manera, lentamente, poco a poco, no. Tienes que tomarte lo más rápido posible para que no se enfríe. Ya estamos llegando. Mientras tanto, les voy a mostrar la estación de metro, cómo se ve por fuera una de las estaciones de metro. La ven aquí, ese edificio que ven es la estación de metro de esta zona, aquí en el centro de la ciudad. Se llama Shiviek Sholi, es la estación de metro Shiviek Sholi. El metro aquí es bastante cómodo, tiene un precio solamente de 120 tenge, y con eso puedes viajar a cualquier parte de la ciudad donde haya parada de metro. Es muy cómodo, es más rápido incluso que el taxi, porque el metro no tiene semáforos, solamente para en las paradas, pero llegas mucho más rápido que si tomas un taxi. Y eso sin hablar del precio, de la diferencia, porque un taxi, los taxis menos de 1500, quizás 1200 en un horario bastante bueno. Ya ningún taxi cuesta menos de 1000 tenge en Kazajistán. Ya llegamos, aquí estamos en el Marvin, se llama Meloman, como pueden ver aquí afuera, pero es lo mismo. Marvin y Meloman es la misma marca. Sucede que antes se llamaba Meloman, después lo cambiaron para Marvin, y en esta tienda, que si no decidieron no cambiar el cartel, pero es exactamente lo mismo. Vamos a entrar y vamos a mostrarles un poquito cómo se ve por dentro, las distintas cosas que hay. Estamos entrando y con lo primero que nos encontramos con este set
de regalos para el Día de los Enamorados, Valentín. Como pueden ver, velas, cosas muy bonitas. De este lado vemos juguetes, muchos juguetes distintos. Esos son juguetes de estilo Lego de construcción. Aquí los niños se vuelven locos en esta tienda. Aquí ven como la nave de la Guerra de las Galaxias de Lego. Les diré que los Legos no son para nada baratos. Es un juguete bastante costoso. Aquí encontramos un Batman Lego. Para que mi esposa vea eso, mi amor. Gideon, yes, видишь, какой красивый. Хочешь Бэтмена? Я тебе вчера купила Бэтмена. Ya tengo un Batman ya, por eso no necesito uno nuevo. Ella sabe que soy fanático de Batman. Aquí vemos algunos juguetes y cositas para niñas, como si fuera maquillaje, pero para jugar. Barbies, princesas de Disney. Como pueden ver, esto todo es de Barbie. Y dice que tiene un 30% de descuento. Aquí empezamos a ver cosas para la escuela. Algunos lapiceros, tazas. Esto no sé qué es. Eso viene siendo como un... ¡Ay! Se me cayó este. Imagino que eso vienen siendo plumones. Es lo que parece. Algunas mochilas, maletas. Vemos estos pomos, estas libretas. Todo con la temática de Lilo y Stitch. Pues vamos a entrar en la parte donde están los videojuegos. Aquí pueden ver ya el PlayStation 5. En este caso este viene con la temática de Fortnite. У тебя тоже это есть. Да, yes. Скажи спасибо, mi amor. Gracias, mi amor, que me regaló por mi cumpleaños eso que ven aquí. El normal, no el que tiene Fortnite. Realmente Fortnite a mí no me gusta. Aquí ven como la consola de mano de PlayStation, que me hubiera interesado comprármela si no tuviera ese problema que solamente se puede jugar en la casa cuando el PlayStation está encendido. Igual no tiene mucha gracia. Aquí vemos las gafas de realidad virtual. Yo les diré que a mí me gustan todos los juegos, no es que tenga ningún tipo de competencia con respecto a las consolas, pero si hablar sincero de mi niñez y de lo que me gusta, más que otras cosas, yo soy nintendero. De toda una vida me encanta Nintendo, por eso estoy muy contento con la próxima salida del Nintendo Switch 2. Esperemos que hayan juegos bastante interesantes. Aquí, como pueden ver, está todos los discos de los juegos de PlayStation 5 que están a la venta. Ven, a diferencia de la otra tienda de Marvin, tenía esa diferencia que allá no había la sección de videojuegos, pero aquí sí, la podemos ver. Aquí están los cajeros donde se paga. Aquí vemos estas distintas figuritas, cabezonas, Funko, son bastante populares. Aquí vemos una sección que es como de la Guerra de las Galaxias, para los que son fanáticos. Están como todos los personajes, y aquí algunos personajes de los superhéroes. Pues aquí vemos todas estas bocinas JBL. Yo tengo una chiquita que me regaló también mi amor en fin de año, que es súper cómoda para poner música por Bluetooth. Por aquí vemos distintos tamaños, incluyendo audífonos. Son de muy buena calidad. También imagino que el precio debe estar un poco elevado. Este cuesta 30.000 tengues, no es tan caro. Habría que ver cuál es la calidad de sonido que tiene. Estoy interesado en unos audífonos de este estilo inalámbrico, pero voy a tener que mirar en YouTube, en internet, para saber las comparaciones de precios. Amor, aquí estás. Te encontré. Я нашла книжку на испанском для Encontraste un libro en español, La Tabla de Flandes. Pero habría que ver si está interesante o no. ¿De qué se trata? Здесь на русском, подожди. Está en ruso en la parte de atrás. Давай еще, смотрим, что говорят. El prólogo, los secretos del maestro Wang Hui. Pues bueno, tendré después que averiguar de qué se trata. Encontramos un libro en español en Kazajistán, eso es algo sorprendente. Pero bueno, lo encontramos. Aquí hay muchos libros. Es el lugar principal donde las personas vienen a comprar libros nuevos. Pero encontrar literatura en otros idiomas es bastante difícil. Lo más común de todo es encontrar en inglés, pero cuando buscas en español es bastante complicado.
Aquí parece que todo esto es como literatura de cómic, Marvel y distintos tipos de historias de cómic, pero lógicamente todo en ruso. Aquí vemos un libro de God of War, la historia del dios de la guerra, uno de mis juegos preferidos de PlayStation. Aquí también tenemos el libro de The Last of Us. Lástima que todo está en ruso. En esta parte también tenemos libros, tenemos un pequeño café donde las personas se comen su dulce, se toman su café. Y en el piso de arriba, muy interesante, es la parte de música. Puedes encontrar los discos de vinilo de casi toda la discografía internacional y también simplemente CD. Hay, por ejemplo, la gente que le gusta el rock, todos los discos de Metallica y ese tipo de cosas. Y aquí vemos todos los caramelos, chucherías. Recuerden que les expliqué que de Oreo había muchos sabores, que a diferencia del otro Marvin donde estuvimos, donde la variedad es muy pequeña. Un día de esto quiero comprar distintos sabores y hacer un video especialmente probando los distintos Oreos porque no los he probado todos. Y esta parte me encanta, por lo menos muy colorida, se ven todo tipo de caramelos aquí en estos barriles. Se ve muy lindo, yo no he probado prácticamente ninguno. Amor, такие учат попробовала? Или ты никогда не попробовала все такие? Адыка, по-моему, не кушали. И как? Но я знаю, что маму сюда пускать нельзя. Dice que lo probó una vez, que están ricos, pero no es para tanto. Sin embargo, a su mamá no la puede soltar aquí, porque es capaz de comérselos todos. Pero se ven muy sabrosos. Pero todo interesante, ven estos que tienen formas de ojos. Cada uno de ellos tiene distintos precios. Me imagino que al estar en el barril se venden por kilogramo. Aquí hay distintos tipos de chipsis, caramelos, sirope, incluso mantequilla de maní. Compramos una mantequilla de maní, que mi mamá quería probarla, y entonces encontramos esta aquí. Vamos a probar a ver qué tal. A mí me gusta, hace tiempo que no la como. Vamos a ver si recuerdo el sabor. Aquí tenemos esta sección donde hay muchos nachos distintos, lógicamente son de exportación. Aquí tenemos como una especie de pasta mexicana para los nachos, se llama El Gusto mexicano. Y tenemos también esta salsa de queso, también de la misma marca. Y todo eso es para, sí, es de queso, para probar los distintos nachos. Chupas. Nada, ya salimos ya del Marvin, del Meloman. Ahora vamos para la casa. Vamos para la casa porque me acaban de dar una sorpresa muy grande y es que hoy me van a cocinar mante. A mí me encanta el mante. Es riquísimo. Es una comida local, pero se las mostraré y verán qué sabrosa. Se puede comprar ya preparado. Cuando digo preparado, me refiero que tienes que cocinarlo en la casa, pero ya está preparado. Simplemente compras el paquete y lo cocinas en la casa en una caldera especial que se llama mantabarca. Se lo mostraré y vamos para la casa para comerlo, y creo que va a ser la primera vez que lo va a probar también mi mamá y Ulises. Vamos a ver su reacción, así que nos vemos en la casa. Pues nada, ya estamos en la casa. Les contaré que ya compramos los mantes, los paquetes. Los pusimos en el congelador porque es malo que se descongelen antes de cocinar. Hay que tenerlos bien congelados y en el momento que se van a cocinar, pues se ponen en la caldera. Eso se lo enseñaremos un poco después. También vamos a hacer una ensalada, que es el equivalente a la ensalada fría que comemos nosotros en Cuba, pero es la de aquí, que se llama Olivier, que tiene otros ingredientes como pepino encurtido, entre otras cosas, ya lo veremos. Eso que están escuchando es Amilla, porque quiere que le den a probar unos jamoncitos de estos, que ven aquí, como una jamonadita que también la estamos preparando para la ensalada. A ellos les gusta mucho. Mira a Simon cómo se lo come. Amilla, nieta Yosh. Сейчас там. Vamos, se te fue a sacar los Просто сейчас новое, я не Mira, дам. Amiguita, ven. Ven, Milla. Yo sé que tú quieres probar también jamoncito. Qué rico. Она боится так с руки, неудобно. Лола, смотри. Y Lola, lógicamente, no perdona nada. Esa sí no perdona nada. Aquí compré estas papas ahí abajo, unos tomates para ensalada
un chocolate Kazajstán para mi mamá, porque ella es fanática de eso. Unos pepinitos encurtidos que vienen para la ensalada. Y aquí mi esposa está viendo los ingredientes, que hay papa, zanahoria, aquí unos huevos, todo eso va para la ensalada, igual que esta cebolla. Y esto que ven aquí, es de lo que le hablé ahorita, que es el mantabarca, para cocinar el mante. Tiene distintos pisos, como ven aquí, ¿ves? Tiene unos huequitos. En el último de abajo se pone agua a calentar y como si fuera baño de María, en estos 3 pisos va cocinando el mante. Ya se los enseñaré cuando esté puesto para que vean la forma que tiene. Y nada, esto es lo que vamos a preparar hoy. Va a estar todo muy rico y muy sabroso. Estamos cocinando todo esto, además de porque es muy sabroso, lógicamente, porque vienen unas amistades a la casa, una pareja, que el muchacho sabe mucho de cosas así, de construcción y de instalaciones, algo en lo que yo no soy muy bueno, y nos va a ayudar a instalar el filtro. Esto que ven aquí es un filtro de agua, eso se instala en el lavamanos, en el fregadero, mejor dicho, en el fregadero, y por una pilita independiente que hay ahí, el agua sale filtrada y no tendríamos que comprar más agua. Eso va a ser muy bueno para nosotros porque mi mamá toma mucha agua, mi mamá es diabética y tiene que estar constantemente tomando agua para mantener, además de las medicinas. Yo también soy de tomar mucha agua y se nos va demasiado dinero comprando las botellas de 5 litros, prácticamente lo que dura es un día, 2 botellas de 5 litros, se va muy rápido. Y con este filtro pues tendremos haremos un poco de economía, ¿no? Por decirlo así. Y por eso ellos vendrán, probarán toda esta comida, que para ellos es algo común porque es comida local, pero para mi mamá va a ser algo nuevo, veremos cuál será su reacción. Pues ya estamos en la casa, ya le hicieron el pelado, miren qué lindo le quedó. Está ya contenta con su peladito. Esa muchacha de abajo, bueno, una señora, pela de lo más bien. Y nada, seguimos con los preparativos. Ya el agua caliente, de donde la base del mante, ya está hirviendo. Así que ahora le seguimos mostrando el procedimiento. Pues ya estamos en los preparativos. Se echa un poco de aceite en el plato porque los mantes hay que embarrarlos con aceite por abajo para ponerlos aquí en estas vasijas. Vamos a ver cómo es. Ajá. Está congelado. Está difícil de romper. Vamos a probar con otro paquete que a lo mejor está más suelto y dejamos esto para un poquito después. ¿Ven? Ahí lo embarran con aceite y los van poniendo, que no estén muy pegados para que no se peguen a la hora de que se cocinen. Eso es una masa adentro, viene siendo como masa parecida a la masa del espagueti, y dentro tiene carne con calabaza o carne con cebolla y son riquísimos. Así se van poniendo en distintas posiciones. Ya cuando esté lleno pues se pasa al segundo piso y después al tercero. Эти манты с мясом и луком, а есть с мясом и тыквой. Como le estaba diciendo, esto es carne con cebolla, este paquete. Y este paquete de aquí es carne con calabaza. Van viendo el proceso. Se van ordenando de forma uniforme. Pues aquí al agua caliente se le echan unas hojitas de orégano para que dé sabor y aroma. Aquí, como ven, ya está puesto cada uno de los pisos. Vamos allá. Eso se pone aquí y se cierra, lógicamente, se tapa para que el vapor no se vaya. 40-50 minutos. De 40 a 50 minutos aproximadamente. Pues esperaremos y le mostraremos el resultado. Pues estamos aquí preparando una segunda ensalada de atún, que es la que me gusta a mí. Esta no estaba planificada, pero es que sobraron papas, sobró zanahoria, teníamos una latica de atún, así que vamos a hacer algo diferente. Y aquí tenemos a nuestra amiga Ciela. Y tenemos aquí a su hijo, que está jugando con Lola, con el gatito. Le gustan los animales. Estamos esperando que sus cosas es que nos va a llevar a instalar el filtro de agua. Mientras tanto, seguimos en los preparativos. Como ven, esta ensalada ya todo está picado, listo, solo falta la mayonesa y algunas cositas. Estamos echándole la mayonesa a la ensalada. Como ya les había dicho, para los que no vieron esa parte del video,
Esta mayonesa viene siendo el equivalente a la ensalada fría que hacemos nosotros. Y aquí se hace con otros ingredientes, pero es muy sabrosa. Estaban llamando por el teléfono, se escuchó el timbre. Ahora contestamos. Es la suegra que está sintiendo desde allá de su casa el olor a la comida y llama en el momento exacto. Por aquí ven, se le echa esa mayonesa, se revuelve. Pienso que todavía le falta un poquito. Está caput tenía botada de chuchut, ¿eh? Mayonesa está. Pero se ve sabrosa. Aquí como ven, mi querida esposa está sirviendo el mante. Los mantes en los platos. Miren qué lindo se ven. Eso por dentro tiene carne. Aquí ven ya la mesa servida. Les voy a mostrar cómo se ven por dentro, para que vean qué rico. Aquí ven este que ya yo me comí la mitad. Ven cómo tiene carne picada y calabaza. Hay otros que tienen col. Y aquí están las ensaladas. Y ahora pues nada, a comer. Pues como ya ven mi plato, aquí tengo esta ensaladita. Y ya la probé, está riquísima. Voy a probar esta que es de atún. Vamos a ver qué tal. Делаю счастливое лицо. Está riquísimo. Dice mi esposa que ponga una cara feliz, aunque no me guste, pero es que sí me gusta. Спасибо, mi amor, очень вкусно. Я все понимаю. Aquí estamos todos comiendo. Buen provecho, приятный аппетит. Тебе тоже. Pues bueno, les diré que a mi mamá y a Ulises no le hizo mucha gracia el mante. Evidentemente no está en sus predilecciones. A mí quizás me gusta bastante porque hay unos cuantos años aquí, pero bueno, a ellos no le hizo mucha gracia. No le gustó mucho, ¿verdad? No le hizo mucha gracia. Pero bueno, ya probaron una comida nueva. Las ensaladas sí les gustó, pero bueno, el mante no está en sus predilecciones. A mí antes no me gustaba mucho, pero quizás me acostumbré y ahora me gusta bastante. Pero bueno, ya probaron algo nuevo, es lo que hay. Pues nada, esto es todo por hoy. Se probó una comida nueva, una comida diferente, todo el mundo no la entiende. Mi mamá y Ulises no les gustó mucho, pero bueno, nosotros la disfrutamos. Pero bueno, es algo nuevo que se comió, entonces siempre vamos a estar probando cosas nuevas. Tanto los locales prueban nuestra comida cubana, como nosotros probamos algunos de los platos de estos países y son diferentes, lógicamente. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Por aquí les estaré dejando el último video que hice sobre los 5000 suscriptores. Toquen la campanita para recibir las notificaciones. Dejen sus opiniones en los comentarios. Déjenme un grandísimo like y nos vemos en un próximo video. Chao. Se perdió nuestra maleta. Increíble. Hola amigos. Hola. Estamos en el aeropuerto de Manas, que es el aeropuerto internacional de la ciudad de Bishkek en Kirguistán. Vamos a volar hacia Almaty, vamos hasta Kazajistán. Llegando, tengo que ir rápidamente, cambiarme de ropa e irme a trabajar, que tengo concierto. Pero en lo que estamos esperando les iremos enseñando un poquitico el aeropuerto y nuestra trayectoria. Así que ya saben, esto es lo que hay, así que ¡vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Pues como aquí ven, estamos en el aeropuerto Manas, como dice ahí. Dice que este aeropuerto tiene wifi gratis. Algo muy interesante porque en el aeropuerto de Almaty creo que solamente hace poco lo pusieron, pero anteriormente no estaba. Aquí tienen varios restaurantes y cafeterías donde las personas comen, meriendan antes de que le toque su vuelo. Y por supuesto muchas tiendecitas donde venden distintas cosas. Me imagino que estas todas tienen duty free, ¿sí? Libre de impuestos.
Aquí ven como una de joyería. Todo esto es dentro del aeropuerto Manas. Aquí esto, bueno, perfumes, alcohol, como pueden ver. Aquí a la izquierda tenemos souvenirs. Souvenirs de Kirguistán, están súper bonitos. Mira, unos gaticos. Milla y Simon. Это Войлок. Помнишь, мы такие маме покупали? Pomnio. Así como unos cofrecitos estilo de las yurtas. Está muy bonito. Yo tengo uno, pero gris. Hello. На стул у нас тоже есть. Pues mira qué bonito. Un reloj, pero con estilo de Kirguistán. Bueno, hay muchas bonitas. Este es el que yo tengo, este color. Y bueno, seguimos mostrando poquito a poco. Mira, hay como una cafetería que parece mexicana. Amor? Похоже мексиканский café. Y se llama Tucano. Ahora se lo vamos a enseñar, es que tenemos hambre. Aquí venden, como pueden ver, alcohol, distintas cositas. Estos también son souvenirs. Y aquí encontramos a Tucano, que parece tener buenas ofertas. Vamos a ver qué es lo que hay. Gracias. Se ve sabroso. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Nos dieron este tenedor y esta cucharita de plástico, lo cual es bastante complicado para comer mante. Pero bueno, vamos a ver qué tal, si está sabroso o no. A mí el mante me gusta mucho, pero cuando se compra mante en otros lugares es un poco complicado. Está caliente. Вкусно? Está rico, tiene mucha carne y está jugoso por dentro, ¿no? Se ve muy bueno. Así que comeremos y después seguimos. Pues miren qué lindo el vasito de té. No, de té no, perdón, de café. Pero bueno, con el logotipo de Tucano por ese lado y por el otro lado. Tiene así, muchos colores. Love Pace Coffee. ¿Te gusta? Очень вкусно. Ya le trajeron el pancito a mi esposa, es con salmón. A ella le gusta mucho. Así que está muy contenta y muy feliz. Come. Está rico. O más o menos. Sí, normal. Qué bueno. Ahí como ven va mi amor. Y esta gran cola que ven aquí es la que tenemos que hacer nosotros ahora para entrar en el avión. Pero como la cola está grande, vamos a enseñarles un poquitico más, pero solo un poquito, porque si no se nos va. Y ahí ven las distintas duty free, dice que son así, pero parece que están cerradas algunas. Pero bueno. Hay una pizzería, Pizza Bar, Bruno Sky. ¿Por qué no comimos en Bruno Sky? Aquí ven algo de joyería, aeropuerto. Y aquí hay mucha gente que está pasando. Creo que vamos a venir solamente hasta aquí y regresamos a nuestra cola. No vaya a ser que pase rápido y nos quedemos en eso. Así que ya saben. Ahora les mostraremos cuando estemos ya dentro del avión qué es lo que hay. Pues ya estamos pasando el pasillo para entrar en el avión. Les mostraré ahora por dentro. Ya estamos en el aeropuerto de Almaty, ya llegamos, ya pasamos el control de pasaporte. No les pude filmar en el avión porque cuando me senté quise sacar la cámara. Había una señora un poquito pesada que no quería que filmara. Ustedes saben cómo es eso. Pero bueno, pasé el control de pasaporte, ahora estamos aquí en la estera esperando a que empiecen a dar las maletas, todavía no han empezado. Mientras tanto, espero aquí tranquilamente para después llamar el taxi y ir para la casa. Ir para la casa con mi amor. Sí. Anécdota. Una historia sin precedentes.
en un avión de un vuelo de 40 minutos, increíblemente, donde la mayoría de la gente llevaba bolsa de mano, maleta como tal no tenía nadie, muy pocas personas, se perdió nuestra maleta, increíble. Y tuvimos que ir a una oficina donde las pérdidas de maletas, esas personas dijeron que escribiéramos un documento, que cuando la encontraran nos mandaban a la casa. Pues bueno, seguimos insistiendo y ella llamó por teléfono y preguntó que revisaran. La primera vez no encontraron, después pedí revisa otra vez. Y después debe pasar por lo menos, no sé, 20 minutos. Nuestra maletica apareció. Dios mío. Son cosas que no le pasan a nadie, nada más que a nosotros. Pero bueno, por suerte, ya tenemos nuestra maleta. Ahora estamos yendo a donde se supone que tiene que llegar el taxi. Ya lo pedimos. Tenemos que correr porque estos 20 minutos nos sacaron el tiempo. Ya no nos queda casi tiempo. Tengo que llegar a la casa rápido, cambiarme de ropa e irnos para mi trabajo, para el concierto. Así que nada, les iré mostrando. Qué volada, qué vuelta, cómo está la cosa. Hola. Estamos comiéndonos una hamburguesita, unas papitas. Como pueden ver ahí, un refresquito. Cuando nos levantamos temprano teníamos que hacer algunas gestiones. Entonces aprovechamos ahora para comer nuestra hamburguesita. Después de esto quiero mostrarles un lugar donde van a hacer una celebración que se hace aquí todos los años, que se llama Масленица. Maslenitsa. Les iré explicando de qué se trata mientras les iré mostrando. Y después pues hoy vamos a casa de unas amistades que nos invitaron a almorzar y les iremos mostrando la trayectoria del día de hoy. Así que ya saben. Ya terminamos a comer. Ahora estamos aquí en otra tienda Marvin. Ustedes saben que hemos estado en varias, pero bueno, como hoy vamos a casa de nuestros amigos que tienen un niño pequeño, queremos ver si le compramos algún juguete, algún libro infantil, algo. Pero es que las cosas que veo son como para niños muy pequeños. No sé. ¿Qué crees, amor? Там есть какие-то книжки, в которых можно класть. Ah, como libros para colorear y eso. Aquí ven. Hay algunos, lógicamente están todos en ruso. Pero creo que algo encontraremos. Ya terminamos de comer nuestra hamburguesa. Estaba rica. No tanto como las de otras marcas, pero la otra marca estaba cerrada, que es la que me gusta a mí, que es Hardee's. Hoy comimos en Burger King. No me gusta mucho, pero bueno, es lo que había. Bueno, decidimos comprar este libro que tiene atrás como unas calcomanías. Y esas calcomanías tienen que pegarle en distintas partes del libro, son como algunos ejercicios. Está interesante. Здесь нужно их сюда клеить. Por ejemplo, ahí arriba te dicen Собака. qué tipo de animal, sabaca, que es perro, entonces tienes que pegar aquí los distintos perros y así. Es para los niños. Y aquí, bueno, la cajera que vamos a pagar. Sí. Un puerquito. Mientras mi esposa está ahí pagando, les muestro que este Marvin, a pesar de ser pequeño, sí tiene la sección de los videojuegos. Aquí como tiene juegos de PlayStation 4, de PlayStation 5. No veo nada de Nintendo Switch, porque como quiera que sea es una tiendecita pequeña. Las más grandes sí tienen todas las demás cosas, Xbox, Nintendo Switch. No, aquí en Kazajistán PlayStation es el más popular y por eso es el que se tiende a encontrar más. Estamos otra vez en nuestra amada tienda Waikiki. Esta vez estamos en Almaty. La última Waikiki que estuvimos fue la de Bishkek, donde compramos mi pullover y mis calzoncillos. Pero hoy estamos para comprar una ropita para esta niña que no tiene ropa para el trabajo, dice ella. ¿Sí? No. Las mujeres no importa, pueden tener 3 escaparates de ropa, nunca les alcanza. Miren qué elegante se ve mi amor. Qué linda para trabajar en la oficina. Con su chaquetica. Bella, bella. Amor, красивая видно, te queda muy bien. Ahora encontramos este, que es así un colorcito como beige. ¿Cuál les gusta más? Dejen en los comentarios qué les gusta más, el negro o este color beige. A ver, amor.
Andamos forrados. Es que está haciendo frío, caballero. Salimos allá adentro ahora y nos entró un viento frío de momento. Y digo, oh, espérate, hay que ponerse el gorro. Estamos en camino para la celebración que les comenté, que es en un parque bonito aquí que se llama Family Park. Entonces estamos caminando hacia allá. Como pueden ver, todavía hay nieve. Ya estamos a 1 de marzo. Se supone que hoy debería empezar la primavera, pero parece que se va a atrasar. Bueno, según el calendario, eso no se atrasa. Hoy es el primer día de primavera, a pesar de que haya nieve. Pero la sensación de la primavera todavía no ha comenzado. Tendremos que esperar a lo mejor 1 o 2 semanas. Veremos. Mientras tanto, seguimos paseando y les seguiremos mostrando nuestra trayectoria. Ya estamos entrando en el parque. Estoy un poquito despeinado porque tenía puesto el gorro, pero nada, no hagan caso a eso. De hecho, ya pasaron algunas personas con las vestimentas características de esta celebración. Se las enseñaré cuando estemos un poco más adentro, pero les explicaré un poquito para que entiendan de qué se trata esta celebración. Esta celebración, que se llama, ¿qué ciudad? Масленица. Maslenitsa. Es una celebración que actualmente está aprobada por la Iglesia Cristiana Ortodoxa, pero existe mucho antes de la llegada del cristianismo a Rusia. Era una celebración pagana en sus inicios, y en aquel tiempo se sentía o se pensaba que el invierno era algo maligno, algo oscuro. Era una etapa muy difícil en la vida de las personas, donde había escasez de alimentos y cosas, y para ellos la llegada de la primavera era algo muy importante. Era como la llegada de la luz, la victoria de la luz frente a la oscuridad. Y esta celebración la hacían y se comenzaba 7 días antes de que se culminara, 7 días antes de la culminación del invierno. Y con estas celebraciones como que llamaban, ¿no? Atraían la llegada de la primavera para que hubiera más prosperidad, para que no hubiera tanto frío. Y además era una mezcla de que el sol, ¿cómo decirte? Los días duraban más en invierno, dura más la noche y menos el día, y entonces ese era el momento en la unión en que tanto el día y la noche duraban exactamente lo mismo. Y debido a eso, esta celebración siempre fue muy importante para estos países, para Rusia, Kazajistán, bueno, todos los países de la zona donde hay un invierno intenso. Hoy en día ya esta celebración también toma un carácter cultural, ya no solamente religioso, y las personas siempre la celebran, comen bastante, se divierten, porque se supone que 7 días después ellos tienen también una especie de dieta parecida a la dieta que tienen los musulmanes, que es el caso del Ramadán o el Orasá, pero la de ellos es un poco distinta, pero también hacen una dieta que no comen durante muchas horas. Por eso en el tiempo de la celebración comen bastante para llenarse lo suficiente. Aquí, por ejemplo, ya ven que están haciendo algunos tipos de juegos. Estoy escuchando voces por el micrófono, eso significa que debe haber alguna celebración por allá. Vamos a mostrarle, vamos a acercarnos y mostrarle lo más que podamos de qué es lo que están haciendo hoy en este parque, celebrando esta fiesta cultural. Aquí, por ejemplo, creo que están haciendo el juego de la soga y cada cual ala a ver quién tiene más fuerza. Es interesante. Nos vamos acercando, miren cómo hay personas, mientras más nos acercamos, más personas hay. Este es un parque familiar, un parque que tiene también parque de diversiones. Y ahora en invierno, lógicamente, muchas de esas atracciones no funcionan, pero hoy la familia se reúne para celebrar esta fiesta. Aquí, por ejemplo, ven que también están haciendo algo, vamos a enseñarles. Que los muchachos tienen que tirar, como ven aquí, tienen que tirar eso y tienen que caer dentro de estos platos. Aquí vemos una pequeña pelea de almohadas. Interesante. Aquí vemos algunas propagandas, algunos productos. Parece que esto lo organiza una empresa que tiene hacen una vitamina C, que es como una bebida sabrosa, parece un refresco, pero que contiene bastante vitamina C. Aquí ven como hay bastantes personas ya reunidas. Allá atrás, si ven un humo a la distancia, parece que hay como una pequeña cafetería. Aquí, por ejemplo, ven,
tienen que tirar ese aro para que caiga en los caballos. Imagino que los ganadores se llevarán algún tipo de premio. En este momento, como ven, están haciendo una actividad en el escenario, actividades muy distintas, cantos, bailes, acrobacias. Bueno, estaban presentando distintos tipos de actividades. Y ahí, como pueden ver atrás, hay como una especie de mujeres, como si fuera un espantapájaro, pero vestido de mujer, que al final de la celebración ellos lo queman con fuego. Quiero acercarme para ver si lo pueden ver más de cerca, mírenlo aquí. Como ya les había comentado, esta fiesta se remonta al tiempo de las fiestas paganas, donde se hacían sacrificios. En este momento se hace como si fuera una representación de lo que era ese sacrificio, pero en este caso con un muñeco de paja, como si fuera una especie de espantapájaros. Aquí mismo en este parque hay como una especie de mini zoológico. Aquí algunos animalitos. Aquí vemos a un primo mío, pavo real, ya que yo soy Isaac Real y él es pavo real. Viene siendo un primo de Baroy Nibrat. Realmente es un pequeño lugarcito donde hay algunos animalitos, no es algo muy grande. Y aquí hay como unos conejos. Nos encontramos unas muchachas que parece que van a cantar en la celebración y están como haciendo una especie de práctica. Están en un ensayo. Muy interesante. Este parque va a ser también como una especie de espacio donde la gente puede venir a hacer ejercicio. Y del lado de allá no sé si habrá otra cosa o simplemente es una salida, pero veo bastantes personas, así que vamos a ver qué nos encontramos. Aquí pueden ver a los muchachos jugando. Realmente esta celebración se ha convertido más en algo familiar, en algo cultural, más que religioso. Y la familia viene, los niños juegan, toman té, comen, cantan sus canciones. Estoy escuchando que están cantando, seguro encontramos a otras personas con sus vestimentas tradicionales cantando sus canciones, veremos. У кума была сестрица, без блины-то мастерица. Ну да, без блины-то мастерица. Напекла она блины на 4 сковороды. Ну да, на 4 сковороды. Напекла их кучу в 6, семерым их не поесть. Ну да, семерым их не поесть. Сели 4 за стол, дали душеньки простор. Ну да, дали душеньки простор. Друга поглядели, и блины-то все поели. Ну да, и блины-то все поели. Como ve, también hacen este tipo de concursos o juegos. Imagino que el que más alto llegue ganará algún premio. Abajo pueden ver ahí como una especie de colchonetas y llegan hasta donde pueden. Hacen bastantes juegos de participación, muy interesantes. Y vemos también estos juegos que son como caminar en zancos y les van enseñando. También había uno por aquí, así veo que están cogiéndolos para practicar. No sé si Victoria cuando era niña alguna vez hizo eso. ¿Ты когда ребенок это делала когда-нибудь? Нет? Хочешь сейчас попробовать? ¿Quieres probar ahora? Pues encontramos dentro del parque un espacio donde hay como algunas armas y material de guerra, por decirlo de alguna manera, del tiempo soviético. Aquí ven como estos cañones. Aquí tenemos como una especie de camiones que se utilizaban también para cohetes y cosas así. Interesante, yo vivo bastante cerca de este parque y nunca había visto esta parte. No sé si es que lo pusieron nuevo o que yo no me había fijado. Lo más probable que sea la segunda, que no me había fijado, porque conmigo eso es normal. Pues vean. Y tenemos como estos tanques.
Vemos este. Salud, mi amor. Salud. Vemos este tanque que se ve en bastante buen estado de conservación. Los niños jugando, tirándose fotos. Ahí vemos este avión de guerra. Y aquí vemos este helicóptero, que señores es enorme. No sé si se logra apreciar, déjame acercarme lo grande que es. Es bastante grande. Dice Bertalot Mi-8 Bosen. Bertalot, esto sería helicóptero Mi-8. Como ven, tiene bastantes. La gente se pone a escribir los nombres, el amor, la fecha y todas esas cositas. Pero está bastante interesante. Aquí ven como la parte supuestamente donde estaban los proyectiles que disparaban. Es bastante grande, miren las hélices. Súper interesante. ¿Qué crees, amor? Vamos a montarnos y volar. Внутри будем. Конечно. Улетим домой. Улетим, да? Nos vamos para la casa hoy aquí en el helicóptero. Полетим сразу. ¿A Cuba? Да. Baradero. Ay, Dios mío. Pues nada, ya estamos yéndonos. Estamos saliendo por lo que es la entrada principal. Increíblemente entramos por la parte de atrás. Lo hicimos al revés. Pero bueno, mejor así, para dejarlo mejor para el final. La entrada, que tienen, como ven, una forma de castillo. Súper bonita. Si recuerdan, en uno de los videos anteriores yo les mostré. Salíamos del metro, porque la parada del metro está exactamente ahí. Y saliendo del metro, les mostré de lejos esta entrada y les dije que pronto estaríamos aquí. Pues mire, más pronto de lo que pensábamos. Aquí ven esta estructura, está de lo más bonita. Ya estamos saliendo. Evidentemente ven, algunas personas están llegando en este momento, a pesar de que la actividad empezaba a las 12, pero están llegando ahora muchos. También se debe que todas las personas no viven cerca de este lugar. Seguro tienen que moverse de lugares más lejanos. Ahí, como ven, están jugando las personas un juego que se llama Nardo, que es el juego preferido de aquí, miren. Да, я люблю играть. Yo trato de jugar con ella otra cosa. Ella juega más o menos, pero es que lo que le gusta es el nardo, que yo realmente no lo entiendo. Pero bueno, hay que adaptarse a las demás culturas, no podemos simplemente poner siempre lo nuestro. Pero la niña es buena, Mira, el nardo me gana. Jugué con ella una vez tenis de mesa. Yo dije, yo soy un monstruo. Si yo jugaba tenis en la escuela, me acabó conmigo. Yo no sé cuánto me ganó, pero acabó conmigo. Es profesional en el tenis. ¿Sí, amor? Так и было. Но в большой теннис он меня победил. Dice que en tenis de gente grande. Claro, porque lo de son los juegos de niños, esas cosas. Las cosas ya de adultos ya son otros temas. И в шахматы он меня тоже побеждает всегда. Dice que en ajedrez también le gana. Pues bueno, señores, les seguiremos mostrando. Ya vamos para la casa. Pues bueno, ya estamos en la casa. Por aquí les estaré dejando el video anterior que hicimos, muy interesante, de un centro comercial en la ciudad de Bishkek, en Kirguistán. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. También déjenme en los comentarios sus opiniones. Así que, chao. ¿Qué hola, mi gente? Hoy es un día muy especial, es el 9 de mayo, día de la victoria sobre el fascismo, la victoria de la guerra mundial, o como se dice en ruso, Dien Pobieda. Es un día muy importante, un día de fiesta muy grande aquí, se celebra la victoria y es un día verdaderamente grande, porque gracias a este día es que hoy tenemos libertad y tenemos la vida que tenemos en la actualidad, y no solo aquí en Kazajistán o en Rusia, como personas pensarán, donde se está celebrando este tipo de fiestas, en el mundo entero, porque es que no sabríamos qué hubiera pasado si el fascismo hubiera ganado. No se iba a conformar solamente con Europa, posiblemente hubiera seguido, se hubiera expandido al mundo entero. Así que es una fiesta para agradecer
no solamente las personas de estos países, sino el mundo entero. Y nada, esto es otro día más en nuestro canal Isaac Nomad, mostrando cosas tan especiales como el Día de la Victoria hoy aquí en Kazajistán. Síganme en esta aventura para que vean de qué se trata esta celebración. Y sin más preámbulos, ¡vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla, Isaac te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Aquí estamos en la parte de atrás del parque y como pueden ver aquí también la gente está dejando sus flores, sus homenajes, sus recuerdos a sus familiares y a sus soldados caídos, héroes de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, está muy bonito. Vamos a pasar por el parque y vamos a mostrarles distintas cosas interesantes sobre esta celebración. Así que les voy mostrando. Esa estatua que les mostré, ese monumento, está hecho para el general Iván Panfilov, que no fue nadie más que el que estaba a cargo de los 28 soldados que protegieron en Moscú para que no pudieran entrar los alemanes, y ellos solos, 28 soldados, acabaron con 20 tanques. Eso fue una proeza muy grande. Y este parque en el que estamos ahora, donde vamos a ver toda esta actividad, en homenaje a ellos, se llama así 28 Panfilov. Es en homenaje a esos 28 soldados, donde estaba incluido este general Iván Panfilov, que es el que vieron en la estatua donde estaban dejando su homenaje. Realmente han pasado muchos años, muchas personas nacieron después y no le dan el nivel de importancia tan grande que tiene esta situación, esta conmemoración, porque gracias a eso es que hoy en día tenemos libertad, gracias a eso es que no estamos en guerra, gracias a eso es que los nazis nos apoderaron del mundo, vamos a decirlo así, de una manera o de otra, a pesar que no fueron solamente los rusos que tuvieron el apoyo de los aliados y todo, pero bueno, para ellos sigue siendo un día muy importante, a pesar de que en otros países como de Europa, incluso Estados Unidos, no se celebra este día. Para ellos sigue siendo posiblemente el día más importante del año, el día de la victoria. Entonces vamos a mostrarles, es una locura la cantidad de gente. Ustedes están viendo un poquito atrás, yo voy a virar un poco la cámara para que ustedes vean. Esto aquí es una locura de cantidad de personas. Todos vienen, muchos vienen con fotos de sus familiares, los que murieron o algunos quizás no murieron en la guerra y después fallecieron por la edad, pero fueron héroes y soldados que participaron y ayudaron en esta guerra por la libertad y contra el fascismo. Así que es un día muy importante que pienso yo que no se debe olvidar nunca, a pesar de que hoy en día vivimos en libertad y las personas no le dan el valor que lleva el sacrificio de estas personas. Voy a virar la cámara para que vayan viendo un poquito de lo que está pasando aquí. Aquí pueden ver esta decoración que hicieron. En este parque hay una llama eterna, una llama que no se apaga nunca, y entonces en esa llama hacen también sus homenajes, ponen sus flores. Creo que está del lado de allá. ¿Agüen tú de amor? Les vamos a ir hasta allá para que lo puedan ver. Está lleno de personas, también hay policías, personas como cuidando a las personas y a las ceremonias en general, de que no ocurra nada fuera de lo normal. Pero hay muchas personas, demasiadas. Aquí, como ven, está este homenaje grande, vamos a decirlo así, a los soldados que participaron en esta guerra. Y aquí, como pueden ver, están las flores que le van dejando en recuerdo no solamente a ellos, sino a todos
los familiares de las personas que participaron en la guerra. Se toman fotos, se visten algunos con ropas como de soldados y vienen todos a celebrar, tanto sean niños, adultos. ¿Ven? Por ejemplo, aquí ven esta niña con la foto, puede ser un familiar, quizás el abuelo o alguien que murió hasta la fecha de nacimiento y de muerte. La llama pienso que esté para allá. Vamos a seguir caminando a ver si la encontramos. Encontramos un espacio bastante vacío para poder mostrarles el homenaje. Miren cómo está lleno de flores en todo el alrededor. Voy a levantar un poco la cámara para que lo vean mejor. Está un poco complicado acercarse, así que veré cómo lo puedo filmar, aunque sea un poquito de lejos. Aquí también están los soldados custodiando, como pueden ver. La zona esta como que no está permitida, directamente ahí. Hay bastantes personas, aquí no se puede caminar rápido para nada, chocas con todo el mundo. Aquí tenemos otro monumento que también está lleno de flores. Pues ahora vamos a ir para allá. Estoy escuchando que hay como una banda, imagino que está tocando en vivo. Vamos a verlo. Y además, miren, aquí tenemos también más flores, más homenajes. Hay personas sentadas, parece que va a haber una actividad, un concierto o algo. Miren, aquí están las sillas. Y la música sonando, parece que no es una banda, es música grabada. Pero bueno, vamos a mostrarle más de cerca para que puedan apreciar lo que se está celebrando hoy aquí. Ahora están haciendo una especie de marcha, bajando por aquí, por estas escalinatas. Como pueden ver, aquí están haciendo este camino con las líneas rojas. Son niños, que lógicamente prepararon para esta ceremonia, y las personas vienen caminando detrás de ellos. Aquí pueden ver un mural que hicieron de lo más bonito, con la palabra Shenik o Cheniz, que en kazajo significa victoria. Y tienen fotos de distintos héroes o personas que participaron en la guerra. Miren qué bonito está, haciendo un recordatorio a estas personas y a estos héroes. Pueden ver aquí un cañón, aquí otro, miren los niños jugando.
está el camión de los bomberos. Parece que cuando hay este tipo de actividad siempre traen la policía, los bomberos, algunas ambulancias, que las ambulancias están de otro lado, para garantizar la seguridad en el lugar en caso de que haya una situación, que ellos están aquí. Porque siempre cuando hay muchas personas puede pasar cualquier cosa. Les comento, lo tengo en un video en el canal, pero esto aquí es el Museo de Arte Nacional. Muy bonito, con instrumentos nacionales y muchas cosas atractivas. Aquí también pueden ver los niños subiéndose aquí en esta especie de cañón. También hay flores que dejan en homenaje. Miren los niños divirtiéndose, haciéndose fotos. Parece que va a llover. Veré si tengo tiempo y suerte de poder mostrárselo todos antes de que empiece la lluvia. Como pueden ver, la gente aquí en su fiesta celebrando. Al fondo hay como una especie de concierto. Espero que la música no me salte el copyright, pero bueno, aquí ven otro homenaje a Barshan Mamoucheli. Parece que tienen montadas una especie de ferias, tiendecitas pequeñas. Vamos a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que muestran. Podríamos encontrarnos algo interesante, pero por lo que veo parecen ser juguetes, como pueden ver aquí, para los muchachos, soltando burbujitas, bebidas. Más adelante aquí veo helado. Como ya no hace frío, el helado es una opción bastante buena. De hecho estamos en primavera y hace un calor enorme. No quiero imaginarme cómo será el verano. Aquí venden como unas especies de papas fritas, así cortadas en ruedas. Les mostraré. Según nos vamos acercando, la música se escuchará un poco más alta, pero bueno, es lo que hay. Aquí vemos el escenario grande, donde se está celebrando el concierto. Hay como una banda tocando en vivo y los cantantes cantan canciones que tienen que ver con el tema de la guerra, de la victoria. Aquí, como ven, venden también gorras y distintas boinas al estilo de la guerra. Y bueno, distintas cositas para comer, como pueden ver, para la familia, para los niños principalmente. Muchos papitas fritas, helados y ese tipo de cosas. Ahí al fondo pueden ver una iglesia de lo más bonita. Este parque realmente es muy bonito, no solamente hoy que hay una celebración, en general mucha gente viene a este parque a celebrar cualquier día, un fin de semana, porque está muy bonito. Esto es una iglesia ortodoxa, bastante antigua, pero muy bien conservada en este parque. Que probar. Dime, está rico. Prueba, prueba.
Aquí hay mucha gente, lógicamente la gente va caminando y no mira. Los niños se pueden entender porque son pequeños. Hay personas que los ojos van para la izquierda y las piernas para la derecha. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué tal. Prueba a ver qué tal. Vamos a ver si valió la pena la espera. Esperamos bastante por estas papitas. Серьезно? Давай единый будем плохо. Dice ella que está muy suavecito y muy rico. Vamos a ver si es verdad. Yo también pensé, dice ella, que pensó que iba a estar más bien seco y crujiente como son las chips, ¿no? Las papitas de los paqueticos, pero no, está blandito, está sabroso, está muy rico. Bueno, valió la pena la espera. Aquí algo sabrosito para el camino. Me parece que ya nos tendremos que ir de aquí porque está empezando a llover. Y creo que ya les mostré la mayoría de lo que se puede ver hoy aquí en este lugar, la celebración. Esta celebración lógicamente no solamente la hacen aquí, la hacen en varios lugares, pero este viene siendo el parque principal. Ahora el concierto durará más tiempo, la gente estará ahí disfrutando de la música, vendrán distintos cantantes, pero nosotros seguiremos nuestro camino. Bueno, después de la celebración, qué mejor que un viajecito en metro, porque no se puede estar gastando tanto en taxi. Así que lo que nos toca es el metro de Almaty. Estamos bajando, que está nevando. No, estamos en primavera, no hay nieve. Miren, nos queda todavía un pequeño tramito y llegaremos abajo a coger nuestro metro. Es lo que hay. Mi amor. Llegando se nos fue el metro. Ahora mismo. Pero nada, esperamos al otro, no se demora tanto. Pero les daré una pequeña muestra de la estación para que vean qué bonita está. Bonita, limpia, aseada. Después de un baño en la playa, en la ducha. Y de allá, por ahí tiene que venir nuestro metro. Y es lo que toca. Ya se escucha que el metro está cerca, está llegando. Vamos a ver cómo llega. Estamos aquí en la estación Shibir Jolie, en Almatá. Y no estoy solo, estoy con mi amor. Por ahí viene. Ahí está. Vamos a entrar cuando se detenga. Vamos a ver. Oh, aquí. Vamos allá. Hay mucha gente en el metro. La mayoría sale de la celebración. Como pueden ver, esto está repleto. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Pues ya estamos saliendo del metro. ¿Qué ha pasado? Se detuvo el aparato. Pero menos mal que se detuvo cuando ya estábamos arriba, ya la escalera mecánica. Una vez más nos hemos equivocado. Teníamos que haber salido de la acera enfrente. Salimos por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Espero que les haya gustado el video. Apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones. ¿Que suena como? Pim, pim. Así mismo. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Nos vemos en un próximo video. Y no hay más nada. Chao. Nos vemos.